Bueno, ya vimos varias cosas en cuanto a la hermenéutica, la definición, para qué sirve, los principios hermenéuticos, vimos la importancia de la observación y cómo podemos amplificar un poquito más eh, y efectivizar mejor nuestra observación. Y el uso de herramientas a la hora de observar nos iban a dar esa claridad para poder entender lo que está enfrente nuestro, ¿no? El texto mismo. Y esa observación tenía que ver con dos cosas básicas. Uno era la parte histórica, el contexto. Cuanto más estamos empapados en el contexto de un pasaje, mejor podemos entender ese pasaje. De hecho, si no tenemos el contexto del pasaje, hay muchos versículos que los podríamos distorsionar de una manera grave, ¿no? Entonces, el contexto, la historia es muy importante para poder reconocer qué es lo que el autor está queriendo comunicar, pero son las palabras mismas también, el lenguaje mismo, los conceptos de que los autores fueron comunicando a las audiencias originales están configurados en palabras y el significado y la relación que esas palabras tienen entre sí es importante para ver qué es lo que quisieron decir finalmente, cuál es la intención o el sentido original del autor original que quiso comunicar a esa audiencia original, ¿no? Y para eso vimos varias clases de gramática. Empezamos utilizando primero estos tres enfoques, uno que tenía que ver con la semántica de las palabras, la morfología de las palabras y la sintaxis de las palabras, y fuimos viendo un panorama general de cada una de las categorías gramaticales. Tenemos 9 tipos de palabras en nuestro discurso y lo fuimos viendo uno por uno. Finalmente, vimos cómo utilizar todas esas palabras para dar sentido a una oración y nos metimos en la parte sintáctica, analizar las oraciones, ver las cláusulas independientes, las dependientes y finalmente, lo último que hicimos, un mapa, un visual de cómo vamos a representar esos conceptos de una forma clara en un mapa. Y eso se llama diagrama de bloque. Y ahí vimos varios ejemplos de lo que serían los diagramas de bloque. Eh, pero también sobre la marcha en el diagrama nos dimos cuenta que algunas cosas no podemos analizarlas solamente sintáctica, de manera sintáctica o diagramando, ordenando una palabra abajo de la otra. Porque hay palabras que no entendemos el significado preciso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir una herramienta más en cómo nosotros vamos a hacer exégesis. Y esto es clave, ¿no? Porque el estudio de las palabras es un estudio, podríamos decir, exhaustivo, un estudio minucioso en cuanto al significado de lo que una palabra quiere transmitir. Y es determinante en el estudio, porque si una cosa no significa lo que estamos pensando que significa, entonces todo ese concepto se va a ver alterado. ¿Se dan cuenta? Eh, Así que hoy vamos a ver el estudio de las palabras y la clase que viene vamos a ver las implicaciones. Porque a veces parecería que esto de las implicaciones es algo eh, que ya lo manejamos, que ya sabemos de qué se trata, pero en la práctica me doy cuenta de que ¿no? Que no estamos del todo entendidos en materia de implicaciones, pero vamos a ver lo de las palabras. Bueno, ahí tenemos algunas definiciones. Las palabras son bloques de construcción fundamentales para transmitir significado en la comunicación verbal. Y bueno, de ahí la importancia de estudiar las palabras y las frases, ¿no? Cuando nos referimos al estudio de las palabras, tendríamos que definirlo un poquito más amplio, el estudio semántico, porque a veces puedes estar estudiando una palabra o a veces una expresión que trae más de una palabra. Entonces es importante esto. Hay un autor que dice, las palabras no tienen significado de forma autónoma y su significado puede interpretarse de diversas maneras cuando se separan de su entorno original. Ahora, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Las palabras no significan lo que significan por sí solas, sino que lo que le va a dar el significado a la palabra es el contexto, ¿no? Es cómo la está utilizando el autor.
Eh, Muchos toman las palabras griegas y lo único que hacen es examinar la etimología. ¿Saben a lo que me refiero? Cuando digo etimología, la raíz de la palabra. Estudian la raíz de la palabra. Pero la raíz de la palabra tiene que ver con su origen, cómo se originó esa palabra. Ahora, cómo una palabra se originó, eso no necesariamente tiene que ver con cómo el autor la está utilizando. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros hablamos ese ejemplo clásico, la palabra cónyuge, la etimología de la palabra es un yugo, llevar el yugo al lado de, ¿no? Y fíjate que pensamos en esposo o esposa cuando hablamos de cónyuge, y eso no tiene nada que ver con un yugo, ¿no? Entonces, la etimología de la palabra puede ser valiosa en algunos contextos, pero no siempre es así. Tenemos que ver cuál es el sentido que el autor quiso transmitir. Entonces, eh, ahí puse en verde de esta manera el objetivo del análisis semántico, semántico es significado, ¿no? Es descubrir el significado que el autor bíblico pretendía comunicar. Y como les decía, una palabra no tiene significado propio, su contexto determina lo que una palabra significa. Y ahí te puse un ejemplo. Cuando utilizamos esta expresión, perdió el control, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa que perdió el control? Buen día. Perdió el control, que perdió los estribos. ¿Qué son los estribos? Las riendas, eso, los estribos, lo que va en la cabeza del caballo, pero también el estribo puede ser lo que rodean cuatro fierros para armar una columna. Y la misma palabra, pero el contexto lo va a determinar. Si yo le digo a Alberto, agarre los estribos que están allá, y Alberto dice, ¿dónde está el caballo acá? No, porque estamos en una construcción, en una obra, ¿no? Entonces el contexto te va a decir, cuando uno dice perdió el control, hay que ver a qué significa. Capaz que perdió el control. ¿Qué control? El de la tele, porque no sabe dónde lo dejó y lo perdió. ¿Ves? ¿Y en qué contexto? No, Gabriel perdió el control. ¿A qué se referirá? Porque suele perder cosas, pero también suele perder el control. Entonces, ¿qué será lo que quieren decir con esa expresión? Habría que investigar, ¿no? Entonces, eh, una palabra significa lo que significa dentro de su contexto y no fuera de su contexto, ¿no? Entonces, tenemos un proceso. El proceso es, el primer paso es selección, el segundo paso es, tenemos que comprender, entender, y el tercer paso es definir. Rápidamente vamos a ver en cuanto a cómo seleccionamos las palabras de un párrafo, de un pasaje. Lo que ustedes van a tener en el devocional de Efesios son tres opciones. O sea, pueden elegir tres palabras. Para no hacerlo más complicado y al devocional hacerlo más, un poquito más práctico, decidimos que solamente se estudian tres palabras por proceso hermenéutico. Entonces no tienen que estudiar 14 palabras ni algo que les va a llevar demasiado tiempo. Ahí lo vamos simplificando un poquito más al devocional. Pero ¿cómo voy a seleccionar esa palabra? Bueno, las palabras, en primer lugar, tengo que tener en cuenta las palabras que son centrales al punto principal del pasaje. Y para eso necesito mirar el diagrama de bloques. Las palabras que encabezan las cláusulas principales, que marcan la estructura, las bases de ese diagrama, son las que voy a analizar, son las que voy a seleccionar, ¿no? Si tengo que elegir solamente tres palabras, bueno, voy a elegir tres palabras que tengan incidencia en la gramática del pasaje, en la sintaxis, ¿no? Pero en segundo lugar, hay palabras que no necesariamente están involucradas en las cláusulas principales, pero se repiten con frecuencia. Por ejemplo, en Juan 15 la palabra permanecer aparece 10 veces. Entonces, si esta palabra no apareciera de manera central dentro de la gramática del pasaje, si bien no aparece, vamos a suponer que no apareciera en la parte sintáctica, en las cláusulas independientes, la tengo que estudiar igual por la recurrencia que tiene esta palabra,
porque aparece una y otra vez, se repite, se repite. Entonces hay un énfasis del autor que se presta atención a esa palabra que se está repitiendo. Y es clave entender el significado de esa palabra para poder entender el concepto que el autor original quiso comunicar. Yo les dije, si ustedes tienen una duda al principio, me paran y me preguntan, porque voy a avanzar rápido. En tercer lugar, las palabras que son teológicamente significativas. En primer lugar, las palabras centrales al punto principal del pasaje. En segundo lugar, palabras que se repiten. Tercer lugar, palabras significativas teológicamente. Por ejemplo, no sé bien el punto del autor en el salmo que le toca predicar a Johnny, pero termina con la salvación, ¿no? Termina hablando de la salvación, el Salmo 3. Y la palabra salvación, ¿qué les parece? ¿Es una palabra importante en la teología? Sí, ¿no? De hecho, en la Cena del Señor estamos tomando 8 estudios para hablar en diferentes conceptos acerca de uno solo, de la salvación. Es una palabra relevante. Cuando aparece la palabra redención, cuando aparece la palabra fe, justicia, esas palabras son teológicamente significativas, ¿no? Entonces, necesitamos prestar atención a esas palabras. En segundo lugar, tenemos que entender. Y tenemos que entender el signo y el sentido. El signo es muy simple. En español son. Sí, Johnny. ¿Cómo? No entiendo la pregunta, perdón. Palabras teológicamente significativas. Eh, no, es un ejemplo. Escritura, por ejemplo, redención, justificación, justicia. Cuando habla misericordia, puede ser una palabra, cuando habla del carácter de Dios. Eh, cuando habla... Ah, claro. No, ya lo sabes. O sea, por eso la importancia de la teología también a la hora de la interpretación. Ya conoces qué incide en la teología. Vos sabés qué palabras teológicamente son relevantes. Y para eso necesitas estudiar teología. De hecho, todos estudiamos teología de alguna forma. Todos somos teólogos, todos, absolutamente todos, porque todos tenemos un entendimiento acerca de Dios, acerca de las Escrituras. Podemos ser buenos teólogos o malos teólogos. Si somos teólogos inconscientemente, somos malos teólogos, ¿no? Tenemos que estudiar teología específicamente. Y eso en parte, no solamente para estudiar las palabras, es mucho más que eso, salud, pero aparte de eso, nos da un entendimiento en cuando aparece una palabra teológicamente importante, bueno, la voy a estudiar. ¿Cómo la está utilizando el autor? Cuando habla de santificación, por ejemplo, de glorificación, y ese tipo de palabras son relevantes, ¿no? Bueno, pasamos entonces a entender el signo y el sentido. El signo es la combinación de los símbolos que van a componer una palabra. Por ejemplo, la palabra libro está compuesta por la L, la I, la B, la R y la O. Libro. Esas letras, eh, cuando yo las pronuncio, emiten un sonido. Y cuando yo les digo, por ejemplo, la B, I, B, L, I, A, Biblia, ¿no? Y ustedes piensan en esto. Es el sonido Biblia les hace pensar en esto, ¿no? Ahora, ¿por qué pensamos en eso? Porque hay una convención que cada vez que ustedes escuchen ese sonido en este idioma, ustedes van a pensar en esto. La palabra silla, ustedes escuchan la palabra, ¿cómo se dice silla en inglés? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda? Los chicos, silla en inglés, mesa en inglés, ¿eh? Ah, bien, bien, Ramiro.
Bueno, ahora, si ustedes me dicen eso a mí, en mi mente no se me figura nada, porque yo no tengo ninguna convención sobre lo que eso significa. Pero si ustedes me dicen mesa, en mi mente aparece una plataforma, una superficie con cuatro patas, ¿no? Entonces, o algo parecido. Porque en mi mente sí hay una convención de lo que eso significa, porque es mi idioma. A una persona que habla en inglés también le pasaría lo mismo, ¿no? Si escucha en español y no sabe nada de español, porque hay convenciones. Ahora, eso es muy básico, eso es obvio, ¿no? Me decís, sí, es obvio. Lo que pasa es que cuando vamos a estudiar las palabras de la Biblia, no tenemos que estudiar las palabras en el idioma español, sino en el texto original. Por eso tenemos que conocer los signos en cómo están escritas esas palabras en el texto griego. Por eso vamos a enseñar algunas cosas, no ahora, quizá el año que viene, que tienen que ver con cómo se forma una palabra en griego, para que ustedes sepan manejar los signos. Si no saben eso, no van a poder entender la Biblia y se van a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso es una herramienta en la cual ustedes van a tener mejor precisión. Es un crecimiento, es un avance. Lo que crecí hasta ahora, lo que sé, me sirve, sí te sirve. Y si crezco más, ¿me va a servir más? Claro, te va a servir más. ¿Qué es lo que Dios espera de vos, de mí? ¿Que crezcamos más en el entendimiento o que nos quedemos estancados? No, que crezcamos más. Bueno, tenemos la posibilidad de crecer más. O sea, todos ustedes tienen la posibilidad de crecer más. Yo tengo la posibilidad de crecer más también. En la medida que vamos avanzando, vamos entendiendo mejor. Entonces, de hecho ya lo hacen, porque cuando agarran el logos, calogos o los otros interlineales, ustedes se están fijando ahí la palabra, ¿no? Y es esa palabra que hay que estudiar. Lo próximo que hay que identificar es el sentido. Y esto se los voy a hacer más simple que la vez anterior. Ya les dije, una palabra puede tener varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, dentro de un mismo libro una palabra puede tener varios sentidos. En Génesis 42:7 dice, y José cuando vio a sus hermanos los conoció. O sea, los reconoció. Fue consciente de que eran sus hermanos. Eso significa la palabra conocer. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos, Adán y Eva, ¿no? Comprendieron esta realidad. En Génesis 4:1 conoció Adán a su mujer Eva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que llegó a tener intimidad dentro del matrimonio. No se refiere a que la conoció, bueno, ahora ya sé los colores que le gustan. No. Tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con esa intimidad. Y lo mismo Caín, y conoció de nuevo, fíjate. Y conoció de nuevo, ¿cómo conoció de nuevo? O sea que él no la conocía. ¿Cuántas veces conoció a una persona? No. La conoció de nuevo significa eso, ¿no? Y fíjense que no tiene que ver con comprender quién era, sino con intimidad, porque dice la cual dio a luz un hijo. O sea, tuvo un hijo de este conocimiento, ¿no? Eh, entonces tiene que ver con con el matrimonio, ¿no? Con el contexto del matrimonio, este conocer. Pero en Génesis 19:5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese conocer tiene que ver con una perversión en el ámbito sexual, ¿no? Estas personas eran paganas. Entonces, fíjense que una sola palabra tiene diferentes rangos, diferentes sentidos. Rango semántico, ¿qué significa? Rango semántico es las posibilidades que una palabra tiene para transmitir diferentes sentidos, ¿no? Cuando hablamos de cuál es el rango semántico de esta palabra, bueno, ¿cuáles son todas las posibilidades de significado que esta palabra tiene? ¿Y cuál se está utilizando en ese pasaje en especial? Y tenemos que entender a qué se refiere. Bueno, bueno, el segundo paso es
determine qué matiz de significado se adapta mejor al contexto. Bueno, dentro de todas estas posibilidades, conocer, de acuerdo a cada pasaje, cuál se adapta mejor a ese contexto, ¿no? Si de ese conocer Adán y Eva tuvieron un hijo, entonces ese conocer no se refiere al conocer de José que conoció a sus hermanos, ¿no? Entonces, vemos el contexto va a determinar qué es lo que eso significa, ¿no? Y también tenemos un referente, ¿no? Bueno, pero eso no nos vamos a meter en eso, eh, porque es un poquito más complicado. E igual, si quieren entenderlo, escuchar la explicación, está en el video en la lista de videos de hermenéutica del año pasado, que ahí explicamos todos los detalles. De hecho, tomamos 2 clases para hacer esto. Y por último, definir. Aclare el significado preciso de la palabra en el pasaje. O sea, vos tenés que definir con precisión, sí, ya tenés estas posibilidades, pero ¿qué? ¿Cualquiera puede ser? No, una sola puede ser. Una palabra no puede significar muchas cosas dentro de un solo pasaje. En muchos pasajes sí tiene diferentes significados, pero cada pasaje transmite solamente un sentido, y no dos, sino un sentido. Entonces tenés que ver cuál es el mejor sentido que esta palabra tiene. Quizá otro pasaje utiliza el mismo sentido que se está utilizando acá. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo en cuanto a eso. Pero entonces, este es el diagrama de todo lo que acabamos de ver. Estudio de palabras, seleccionar, entender, definir. Seleccionar las palabras centrales al punto principal. Palabras que se repiten, palabras teológicamente significativas. Tenemos que entender el signo, sentido y referente. El signo, cómo está compuesta la palabra, el sentido preciso, que lo hacemos de determinar el rango semántico, y cuál es el matiz que mejor se acomoda a ese contexto, y el referente, a qué referencia hace específicamente esta palabra, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿sí? En la práctica, ¿cómo funciona? Bueno, te voy a mostrar, a ver, acá tenía el Salmo 1. Por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Empieza, no anduvo en consejo de malos. Bueno, acá tenemos la palabra consejo y la palabra hebrea, que no sé ni cómo se pronuncia, pero ya lo vamos a descubrir. Con el tiempo ya vamos a saber eso. Bueno, tenía que estudiar qué es esta palabra, consejo. De, y bueno, acá pusimos. eh, bueno, acá hay un ejemplo, en Primera de Reyes, donde aparecía esta palabra, 12. Dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Este consejo, fíjate el matiz. Yo empecé a mirar este pasaje en Reyes y empecé a darme cuenta cuál podría ser el matiz en Salmo. La palabra consejo acá se refiere o se usa en un contexto donde había personas que se criaron juntas, que caminaron juntas, que crecieron juntas. Estos jóvenes que se habían criado con él. ¿Te das cuenta? Y lo subrayé acá porque tiene que ver con el sentido. Porque esta anduvo en consejo. ¿Te das cuenta? Andar tiene que ver con caminar, ¿no? Con vivir y en consejo. Fíjate cómo se acomoda el contexto. Ah, entonces hay 2 consejos que se puede seguir. Y un consejo tiene que ver con alguien externo y otro consejo tiene que ver con alguien que vivió, que estás en la cercanía, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí, listo. Entonces, vamos a ir definiendo un poquito la palabra. Aquí andar en consejo de malos significa un compartir de la vida, ¿no? Tener cosas en común. Bueno, y acá me asombro un poco. Yo cuando estoy estudiando las palabras no lo pongo como voy a predicar después, pero expreso todo lo que me impacta. Por eso puse es tremendo, porque buscamos el consejo de aquellas personas a quienes queremos imitar. Eh, Probablemente se refiera, acá estoy usando el referente,
a una mentalidad en común con los hombres malos. Andar en consejo de malos significa a tener una mentalidad en común con los hombres malos. Tienen la misma mentalidad, a eso se refiere. Tienen la misma mentalidad. Fíjate cuál era el subpunto, ¿no? De que cuando di en la predicación era que escapa de una mentalidad pecaminosa, ¿te acordás? ¿Y de dónde lo saqué? Del estudio de las palabras. Fíjate cómo no solamente incide en mi interpretación, sino también en mis predicaciones. Entonces, y acá puse algunas cosas que me ayudan a recordar más la relevancia de esta palabra. Miran las cosas materiales como los inconversos, por ejemplo. Los mismos criterios que tiene un inconverso para mirar, no sé, cómo comprarse una casa o cómo construir o cómo priorizar vacaciones, la tienen ellos, en base a todos sus intereses y no le importa otra cosa. Tienen la misma mentalidad. Pelean por tener más, tal como lo hacen los impíos, reclaman, buscan sus beneficios y todo lo que te puedas imaginar de una mentalidad mala, de una mentalidad de inconverso. Y lo voy extendiendo un poquito más. Tienen una filosofía de vida muy parecida a las que adoptan los que no conocen a Dios. Persiguen la gloria personal, buscan el placer, están esclavizados por sus deseos. Y al final quiero volver al punto principal. Porque ¿de qué me sirve entender esto? Bueno, porque la persona bienaventurada, y bueno, y acá ya directamente puse el punto, pero no sabía que esto iba a ser un punto. Yo estaba estudiando las palabras, nada más. La persona bienaventurada escapa de una mentalidad mundana. Todo eso pude entender porque no es solamente poner, ah, sí, consejo se refiere a un pensamiento mundano. No, tenés que enriquecer tu estudio cuando estás estudiando una palabra. Tenés que ver cómo esa palabra se va a ordenar en en el concepto que el autor está queriendo comunicar, ¿no? Camino, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, ¿no? De pecadores. La palabra camino es pisar, pisar, transitar. Pero fíjate que es una metáfora o una analogía, ¿no? Porque el camino describe el andar, la propia conducta, la costumbre, la manera de actuar. La palabra anterior había un matiz en la mentalidad, ¿no? Y la palabra camino hay un matiz o hay un énfasis en qué? No, en la conducta, en lo que hace la persona. Una palabra enfatiza, la primera palabra que enfatiza, lo que la persona piensa, ¿no? Y ahora el énfasis está en la acción, en lo que la persona hace. Entonces, fíjate, esto pasa del simple pensamiento a la acción. Estoy teniendo en cuenta la palabra anterior. Cuando hablo del simple pensamiento a la acción, estoy teniendo en cuenta la palabra de ahora. Aquí hay una conducta consecuente con la mentalidad. Alguien puede decir mucho acerca de lo que piensa, pero se ve mejor por las decisiones que toma y por cómo y por qué las toma, ¿no? Y bueno, y ahí puse algunos ejemplos para no olvidarme. Entonces, fíjate cómo esto va teniendo sentido. Y después dice silla. Bueno, la palabra silla aparece 43 veces en el Antiguo Testamento. Y su sentido tiene que ver con, no tiene que ver, bueno, acá puse su sentido, tiene que ver con un lugar puntual donde se colocaban los que enseñaban e impartían justicias en una ciudad. Ese es el sentido real de la palabra, pero vamos a ver cómo lo está utilizando el autor. Bueno, seguí explicando un poco más la palabra silla en el aspecto cultural. Bueno, que estas personas se sentaban en la puerta de la ciudad, impartían justicia, enseñaban la historia de la ciudad, se identificaban con esta ciudad, adoptaban sus propios valores. Ya no es solamente una mentalidad o una simple conducta, ya es todo un estilo de vida, todo un estilo de vida. Entonces, primero tenemos una mentalidad mundana, luego una práctica mundana, pero esta práctica lo que genera es una influencia mundana.
Ya tenés toda una influencia. Por eso en los puntos decía escapar a una mentalidad, escapar a una conducta, escapar a una influencia. Y así lo vas armando. Y a su vez, otro detalle, te voy a dar otro detalle más. Además de que esto, bueno, esto lleva un poco de tiempo, porque tenés que leer, mirar, ver diferentes pasajes y al final escribir lo que es útil. No vas a escribir todo el rango, las 43 veces que aparece la palabra la vas a estar escribiendo, no, no te va a alcanzar ni el espacio ni el tiempo, ¿no? Las vas a leer, sí, las vas a leer si es necesario, las vas a leer, pero no las vas a estar escribiendo. Eh, pero aparte, vos tenés que conocer el género, porque te acordás que yo en un momento te dije que la poesía hebrea se va a configurar a través de paralelismos, no tanto rima como en español, no me acuerdo de ningún poema ahora en español, pero lo que utiliza el hebreo es paralelismos, ¿no? Esa es la poesía oriental. Y el paralelismo que se utiliza acá es un paralelismo emblemático. ¿Qué significa? No, perdón, climático. ¿Qué significa esto? Que fue subiendo, fue aumentando, el concepto se fue como acumulando uno tras otro y se hizo algo fuerte. Y en el estudio de las palabras te das cuenta. Empezamos por camino, tenía que ver con un pensamiento, con una mentalidad. Seguimos perdón, por consejo tenía que ver con una mentalidad, camino, una conducta y ya sí, ya toda una influencia. ¿Te das cuenta cómo va creciendo eso? En forma climática, podríamos decir. Se va poniendo feo. El clima se va nublando de a poquito, va tronando y que empieza la lluvia, empieza a llover cada vez más fuerte y empieza a caer piedra, los granizos van rompiendo todo, se inunda todo, viene un tsunami bueno, cada vez empeora más. Así es el clima, ¿no? De un momento para otro, ¿no? Eh, y hay algo, ¿no? Bueno, podríamos hablar un poco más de esto, pero te muestro otro ejemplo. Este es un pasaje que estudié la palabra en Gálatas. Si ustedes escuchan algunas predicaciones de Gálatas, capítulo 6, la última parte, muchos predicadores dicen que Pablo escribía con grandes letras porque tenía un problema en la vista. Y él utilizó letras grandes, ¿no? Y eso le sirvió como un ejemplo de decir, miren, consideren esto, que a pesar de mi vista les escribí esto, ¿no? Varias explicaciones se dan. Eh, y yo decía, bueno, una de las expectativas antes de empezar a estudiar ese pasaje es ver si eso es así o no, ¿no? No, no está mal lo que ellos dicen, probablemente sea una buena interpretación, pero cuando estudié la palabra grande, la elegí, bueno, fíjense por qué la elegí a la palabra. ¿Por qué seleccioné esta palabra? No fue por capricho, sino que vosotros miren, esto significa miren, eh, esta palabra gramasin, de gramática, las letras, miren las letras, el objeto indirecto es esta palabra, miren hacia las letras, ¿no? Y abajo hay un adjetivo que es grandes, grandes. Entonces, ¿por qué elijo esta palabra? Fíjate, antes no hay nada. Empieza en el diagrama y está desarrollando el objeto indirecto de mi cláusula principal. La elijo porque es central al punto principal que el autor quiere comunicar. ¿Se dan cuenta? La palabra letras, ¿por qué no la elijo? Porque es sencilla, no es difícil de entender la palabra letras, lo que está escribiendo. Pero grandes sí me interesa. ¿A qué se refiere con grandes? ¿Qué grandes en tamaño? ¿A qué se refiere? Bueno, entonces en el estudio de las palabras elijo esta palabra, que es en griego eh, pelicos, pelicos. Es cuán grande significa, el diccionario te va a decir así, cuán grande, cuán importante, no al tamaño físico, no se refiere tanto al tamaño físico, sino más bien al significado profundo de lo que se está diciendo. Bueno, por ejemplo, esto ya lo escribí yo. El diccionario lo único que me decía era esto, cuán grande, cuán importante. O sea,
esto es tamaño y esto no tiene que ver tanto con tamaño, ¿no? Podría ser una o la otra, pero yo dije, bueno, capaz esto no se refiere al tamaño físico, sino más bien al significado profundo de lo que se está diciendo. Creo que él sabe que está siendo inspirado por el Espíritu Santo y de hecho hasta él mismo se asombra, porque esto es para que ellos presten atención, pero hasta él mismo se asombra de estas palabras. Él sabe que Dios lo está utilizando en esto y los autores bíblicos eran conscientes de esta verdad. Pero les hablé de rango semántico, ¿no? ¿Qué es el rango semántico? En sus palabras, lo que, lo que le da sentido a las palabras es el contexto, pero el rango semántico, ¿cómo? Ahí está, los diferentes significados que puede tener una palabra. ¿Cómo hago para saber los diferentes significados que la palabra pelicos puede llegar a tener? ¿Cómo hago? Por el contexto, pero dentro del capítulo no hay ninguna palabra que diga que se repita. O sea, no hay otra vez que aparece la palabra pelicos en el capítulo 6 de Gálatas. No aparece la palabra pelicos. Entonces, ¿qué hago? Miro el capítulo 5. Bueno, tampoco aparece. Bueno, entonces voy al capítulo 4. Tampoco aparece. Bueno, entonces voy al capítulo 3. Tampoco aparece. Al capítulo 2 tampoco. En el capítulo 1 tampoco aparece. La única vez que aparece la palabra pelicos es en este versículo. Entonces, el contexto no me está ayudando tanto a definir esta palabra, ¿no? Pero ahora les digo otra cosa. Entonces voy a seguir buscando otra carta de Pablo que haya utilizado esta palabra, pelicos. Bueno, voy a Primera de Timoteo, no aparece. Segunda de Timoteo tampoco. Efesios tampoco aparece. En Colosenses tampoco, en Filipenses tampoco. En Filemón tampoco aparece. No aparece en ninguna otra parte. Pablo solamente utilizó esta palabra en este versículo. Ya no tengo tan amplio el rango semántico. Entonces voy a Mateo, no la usa, Marcos tampoco, Lucas tampoco usa esta palabra. En Hechos, que es el mismo autor, Lucas no la usa, Juan no usa esta palabra, Santiago tampoco, Judas tampoco, Pedro tampoco usa esta palabra. ¿Y quién usa esta palabra? Entonces, solamente tenemos a un autor que es anónimo, el autor a los hebreos, utiliza esta palabra, pelicos. Y él dice lo siguiente: considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Esta palabra cuán grande, esta expresión, las dos, la palabra cuán y grande, es la palabra pelicos. ¿Y cómo la está utilizando este autor? Este, este pronombre, el antecedente es Melquisedec. ¿Y a qué se refiere el autor a los hebreos? Que Melquisedec era un hombre que medía 2,5 metros y que fíjense qué grande físicamente era este, que entonces el patriarca Abraham dio los diezmos de todo, del botín. No era porque medía 2,5 metros y pesaba 230 kilos. No era por eso. Capaz medía eso, pero no era por eso, ¿no? ¿A qué se refiere entonces? ¿Cómo? A importante. Entonces el autor a los hebreos está utilizando esta palabra como a importante. Fíjense qué importante que era este hombre, que Abraham dio los diezmos del botín. Y qué importante que era que viene a ser un tipo de Cristo, Melquisedec. Era muy importante, ¿no? Entonces, podríamos agarrar esta palabra y podemos trasladar el sentido de Hebreos a Gálatas, capítulo 6 y encajaría perfecto. Miren cuán importantes, cuán grandiosas son estas palabras que les escribo. Y tiene sentido que Pablo lo esté diciendo acá, porque está terminando la carta y los llama a considerar todo lo que les escribió y lo último que le va a escribir. Al final hace ese contraste definitivo y termina enriqueciendo esta palabra. Y es
muy importante porque Pablo al final de la carta, él pone todo su corazón en la carta, ¿no? Él habla de las marcas del Señor Jesucristo, de su cuerpo, él habla de que él no le interesa la gloria de este mundo. Vos ves a Pablo que está en un estado muy emotivo, pero muy profundo en sus palabras. ¿Tiene sentido que yo diga cuán importantes estas palabras? Que le dé ese sentido preciso a esa palabra pélicos. Sí, tiene sentido. De hecho, hay algo más. Fíjate cómo todo trabaja para dar un solo sentido. De hecho, te digo algo más. Esto también lo estuve analizando. Si Pablo hubiese querido referirse a las letras grandes en tamaño físico, no hubiese utilizado una palabra tan confusa y de poco uso como esta palabra pélicos. Hubiese utilizado la palabra megas, los megas, algo grande. Esta palabra megas a veces se utiliza en el sentido de importancia, pero la mayoría de las veces se refiere al tamaño. Y Pablo utiliza esta palabra en otras cartas, megas, para hablar de algo grande. Sin embargo, acá utiliza la palabra pelicos. Entonces, no está queriendo hablar de algo grande. Si no hubiese utilizado la palabra que él comúnmente acostumbra a utilizar cuando habla de algo grande. Así que esa es mi postura sobre Gálatas capítulo 6. Por eso entiendo que Pablo no se refiere a letras grandes, sino a letras importantes, a un escrito muy importante, ¿no? Muy relevante lo que le está escribiendo. Y uno dice, no, pero toda la escritura es inspirada por Dios, todo es importante. Sí, pero esta es la primera carta que Pablo va a escribir, ¿no? Entonces esto es importante. Pero a mí me gustaba la idea también de que Pablo escribía grande porque tenía un problema en la vista, como explica el capítulo 4. Claro, pero del capítulo 4 al capítulo 6, nosotros tenemos en la carta un solo momento, pero cuando habla del capítulo 4 no está hablando del momento en que Pablo escribió la carta, sino que ese problema en la vista lo tenía en el momento que Pablo fue a Galacia. Probablemente cuando esté escribiendo la carta, no sabemos si tenía todavía ese problema en la vista. Entonces tampoco es del todo justificativo pensar que Pablo escribió letras grandes por un problema en la vista. Porque muchos dicen, mira, el contexto lo define. Pablo tiene problema en la vista en el capítulo 4, en el capítulo 5 te dice que está escribiendo letras grandes. Sí, pero el tiempo histórico del capítulo 4 corresponde a otro tiempo diferente en el cual él escribió la carta. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es el mismo contexto. No, 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 pero el punto es el siguiente, Pablo tuvo una enfermedad en los ojos. No sé si no podía ver, tuvo una enfermedad, ¿no? Una enfermedad en los ojos no tiene necesariamente que ocultar, que obstaculizarle la visión. Papá tenía los ojos hinchados. Eh, pero bueno, más allá de eso, ¿no? El contexto en el que Pablo dice que tenía una enfermedad en los ojos no es el mismo contexto en el que Pablo está escribiendo la carta. No es el mismo contexto. El contexto en el que Pablo dice que tenía una enfermedad en los ojos fue mucho tiempo antes de escribir la carta. Fue cuando llegó a Galacia, no cuando escribió la carta. Ahora no está en Galacia escribiendo la carta y no es el mismo tiempo. Pasó algún tiempo. De hecho, Pablo ya había vuelto a visitar a los hermanos de Galacia y después se volvió a ir. Y después escribe la carta. Imagínate, no es el mismo tiempo, ¿no? Porque antes no es como ahora que vas enseguida, vas y venís. Entonces, eso también más a mi favor. O sea, vos lo que haces es pesar los argumentos. Hay veces que yo hago esto, ¿no? Hice toda esta explicación re bien, ¿no? Y me voy re contenta, ¿no? Con esto. Y te cuento algo que me pasó cuando hice todo este argumento. Dije, bueno, esto yo creo que todos habrán pensado más o menos lo mismo. Escucho a un predicador que suelo escuchar y que es muy bueno, y no, decía otra cosa. Decía de la letra. Bueno, listo, este se pudo haber equivocado. Sí.
Sí, puede ser, puede ser, sí. Claro, pero es probable. No, no, no es probable, es posible. ¿Es posible que esté peor? Sí. Es posible que esté peor, pero no es probable. ¿Por qué no es probable? Porque nada en el contexto te deja ver eso. Es posible que eso pase, ¿eh? Es posible, hay muchas posibilidades. ¿Es posible que escriba letras grandes? Sí, pero el contexto y las palabras mismas que utiliza para definir esa grandeza de la letra no te lo deja ver. Es posible, pero no es probable. ¿Es posible que nieve ahora, dentro de una hora? Sí, pero ¿es probable? No, no es probable. Primero porque no dice, las probabilidades del tiempo no dicen eso. ¿Es posible que tiemble acá un terremoto y se caiga todo? ¿Es posible? Sí, es posible, pero no es probable. O sea, lo que es posible no necesariamente eso es así. Sí, es posible, pero el tema es que tengo que especular. Quizás estaba mucho peor, quizás no se sanó, ¿entendés? Si vos tendrías algo en el texto que te muestre que él ahora está peor, bueno, ahí sí sería probable. Entonces, está muy buena la observación. Pero lo que nosotros tomamos es, ¿qué es más probable siempre? Todo puede ser posible y muchas cosas pueden ser probables, pero ¿qué es más probable? ¿Que esto sea así o que esto sea de otra manera? Entonces les contaba la experiencia, bueno, escucho un predicador, dice una cosa y yo digo, ¿cómo me puede fallar? ¿Viste? Ya me empecé a dudar. Escuché otro predicador, lo mismo. Escuché un tercer predicador, lo mismo. Leí dos o tres comentarios, dije, capaz que el comentarista, lo mismo. Y yo decía, bueno, ¿se acuerdan la parte de la corroboración de los comentarios? ¿Qué uno tiene que hacer cuando ve un comentario? Tiene que pesar los argumentos. ¿Qué argumento es más pesado? Bueno, hasta ahora yo decía, bueno, son tres, cuatro, cinco que me están dando masa y no sé si voy a poder decir esto con libertad. No es que me quiero amparar en un comentarista, capaz que están todos equivocados y yo tengo razón por primera vez en la vida. Puede pasar eso, puede pasar, vos tenés que pesar los argumentos con humildad. Eh, y así que agarré un predicador, creo que se llama David González, y lo único que quería escuchar de su predicación es qué decía ese versículo. Bueno, en 5 minutos explicó eso y listo, corté la predicación, porque era lo único que necesitaba saber, ya terminaba con esa mi corroboración. No escucho todo, de todo lo que dice en todos los pasajes, sino en aquellas cosas que tengo duda nada más. Y bueno, eh, utiliza el pasaje de Hebreos y da la misma explicación que yo había sacado, la misma conclusión. Así que bueno, ya me dio más confianza, o sea, somos dos contra el mundo, ¿no? Pero los argumentos son muy claros igual, ¿no? Pero tampoco si alguien, mi conclusión fue esta, si alguien piensa lo contrario, tampoco le voy a decir, no, que es un hereje, porque no se va a ir al infierno por pensar que eran letras grandes y tomar, capaz al final en el cielo me doy cuenta que yo estoy equivocado, pero tampoco le erré tanto. O sea, fue un estudio que se hizo y se llegó a una conclusión, ¿no? No estamos hablando de la deidad de Cristo, ni de algo que tiene que ver con directamente con el carácter de Dios o su obrar. Estamos hablando de lo que significa una palabra que es un adjetivo, ¿no? Entonces, uno trata de ser medido en eso, ¿no? Eh, y de hecho, dicho sea de paso, yo no escucho todo tipo de predicadores, escucho predicadores que enseñan, que tienen el mismo proceso hermenéutico que nosotros tenemos. ¿Se entiende? O sea que ellos hacen el mismo estudio. Y cuando vos creces en la hermenéutica, vos escuchás un predicador y vos sabés qué proceso hermenéutico hace. Te das cuenta, te das cuenta, no se puede evitar. Lo empezás a ver con el tiempo, con la práctica, cuanto vos más estudiás,
más te vas dando cuenta cómo predican los otros y cómo llegan a esas conclusiones, ¿no? Entonces, por eso ahí, por ejemplo, con Johnny a veces nos pasamos, este predicador, el otro, porque responden al mismo proceso hermenéutico, ¿no? Y bueno, así que esa es la conclusión. Les quería mostrar cómo, bueno, fui lidiando con algunas palabras y cómo pueden algunas palabras ser tan útiles. ¿Alguna pregunta? Bueno, consideran algunas cosas importantes, por ejemplo, el lenguaje simbólico en el estudio de las palabras. Hay veces que los autores utilizan lenguajes simbólicos, recursos literarios. Pueden ser, vamos a poner algunos ejemplos, símil, metáfora, proverbio, símbolo, eh, hipérbole. Son diferentes recursos del lenguaje. Traten de no perderse con eso. También en las clases de hermenéutica anterior dimos una explicación detallada de cada una de estos recursos del lenguaje. Eh, Así que bueno, ¿listo? ¿Se entendió todo? Perfecto. Ahora hay que estudiar las palabras. Recuerden, cuando encuentran una palabra relevante al punto central del autor, una palabra que se repite o una palabra teológicamente importante, examinen el rango semántico, definan cuál es el que mejor se ajusta y traten de ver cómo esto se relaciona con el concepto que ustedes están estudiando en ese pasaje, ¿no? No definan palabras, palabras, palabras y no vean la relación. Trabajen sobre la relación que una palabra tiene sobre el punto, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Hacer una explicación de 40 páginas por cada palabra, pero después no sabes ni cómo está funcionando dentro del contexto, no te sirve para absolutamente nada. Solamente es acumulación de información. Así que bueno, gracias a Dios por este tiempo. Te pedimos que tú sigas afirmando los conceptos de hermenéutica en nuestra vida y en nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén.